Ah, sí, Ahora Ahora sí, sí. ahora sí. sí. Avisó que está grabando, sí. Gracias. Ahora, si alguien la está grabando, pues también está bien, ¿no? Sí. Sí, ahora dice que Bueno, sí. una idea, no sé, mientras el padre Se Incorpora. vuelve a conecta, se conectar, conecta. si se conecta, no sé si alguien quiere compartir alguna experiencia o seguramente más de alguien ha pasado por Mm. los temas que está tratando el padre. Bueno, compartir experiencias para los Ay. que en algún momento quieren acompañar o conversar con alguien que pasa por Mm. por ese momento. Mm. Les cuento, perdón que tome la palabra, les cuento que yo vivo en Argentina, pertenezco a la pastoral de Grávida, que acompañamos, fortalecemos la maternidad y la paternidad, madres solas con problemas, ¿no? Y mi acompañamiento ha sido casi siempre por muerte gestacional y Mm. perinatal, Mm. y esto, o aborto voluntario o involuntario, ¿no? Y Ah. es muy distinto, es un idioma muy distinto al que ahora el padre me presenta, ¿no? Mm. La muerte de un bebé en la panza o cuando recién nace es como se llama una muerte no compartida. La madre no lo conoció y fue la única que lo sintió y los demás nunca lo conocieron. Y hay Mm. frases como, bueno, eres joven, vas a tener otro hijo, ¿no? O las típicas frases, los parches que damos, los tips. Y, y es muy distinto a todo lo que estoy escuchando ahora. Y bueno, para mí enriquecedor porque voy agregando cosas, ¿no? Y, pero la muerte gestacional es muy dura y Mm. las mamás Ya, la ahí viven de una volvió el forma padre muy Máximo. distinta. Parece que ya se Nada, eso les quería conectó. comentar nada más. Hola, Gracias, Mire, y gracias, Muchas Gracias. 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 Muchas aprovecho hola, gracias para, por ya, compartir. ya regresé, ya regresé. gracias. Disculpe, pero algo le pasó a la red de mi casa, pero ya volvió, gracias a Dios. Bueno, gracias, padre. Bien, retomamos entonces un poquito esto de las preguntas frecuentes que nos hacen los niños, ¿no? Veíamos que esta respuesta de tratar de explicarle al niño, tal vez desde el punto de vista de lo concreto, es como para explicar también la muerte desde lo completo o desde lo funcional, decíamos, ¿no? También si tenemos un muchacho un poquito más grande que se empieza a hacer preguntas más profundas sobre la muerte, ¿no? De por qué, por ejemplo, por qué Dios se tuvo que llevar a mi abuelo o a mi amigo, o no sé qué cosa. Bueno, ahí entramos dentro de ya entrar hablar de la profundidad del misterio de la muerte, ¿no? Que en realidad uno no sabe con certeza por qué un día uno y otro día otro. Ahí tampoco uno se tiene que sentir compelido a tener todas las respuestas, porque no tenemos todos siempre todas las respuestas. Bien, este aspecto de la muerte también tiene cierto aspecto misterioso que no logramos tampoco entender de buena primera siempre. Otra pregunta que podemos contestar desde el ámbito de la fe también, ¿dónde está el tío Alberto? Si nosotros somos personas de fe, podemos contestar algo como, bueno, el tío Alberto ahora está con Dios, ¿no? Eh, Uno podría decir, ya, bueno, ahí uno está como suponiendo que el tío se fue al cielo de una, tal vez no pasó por el purgatorio. Bueno, esas son cosas que uno puede ir viendo en el trayecto, ¿no? Si es un niño muy pequeño que todavía no tiene la madurez suficiente para entender bien que hay un purgatorio, que hay un cielo, que hay un infierno, uno puede ir con una respuesta inicial que después, cuando vaya creciendo en el conocimiento de la fe, la puede ir madurando mejor. Pero bueno, podemos responderle, por lo menos darle esa tranquilidad o esa seguridad al niño de que el tío no está perdido en la nada o no está, ¿no es cierto?, eh, aniquilado, por así decirlo, ¿no? Sino que está en un lugar mejor o está con la presencia de Dios. El cuerpo que tenemos aquí lo vamos a enterrar, lo vamos a colocar en el cementerio, pero el tío, y eso es muy importante, no está ahí en el ataúd, porque también a veces
Hay niños que se angustian con el hecho de ver a su ser querido en el ataúd, dicen como que, pero la abuela se está ahogando y adentro encerrada, ¿por qué no le abren el vidriecito? ¿Por qué no le dejan? Porque por ahí todavía estamos a veces el niño con ese pensamiento medio mágico de la muerte, pensando de que la persona todavía está respirando o puede todavía sufrir, ¿no? Pero no, bien claro, es muy importante aclarar, ¿no es cierto?, de que lo que está ahí es el cuerpo del tío, el cuerpo del abuelito, pero que el abuelito o el tío o la persona que sea está en un lugar mejor. O sea, su alma, en la esencia de su ser, está en otra parte y está en un mejor lugar, está en la presencia de Dios, ¿no? Otras preguntas que también pueden lanzar nuestros niños. Bueno, ¿y tú también te vas a morir? ¿Dónde van los muertos? ¿O qué le pasa a uno cuando se muere? Realmente, ahí tanto nuestra fe como lo que estamos ahora desarrollando nos puede ayudar a responder estas preguntas, ¿no? Todos vamos, por ejemplo, la primera pregunta, haciendo referencia a la universalidad de la muerte. Nuevamente tomando este detalle que mencionaba nuestra compañera hace un rato atrás, de que uno no tiene para qué contestar tan directamente como aparece aquí. Uno puede ahondar un poquito más en qué te parece a ti o qué piensas tú, pero después es bueno transmitir que efectivamente la muerte es algo que va a tocarle a todos. O sea, es irreal despertar en el niño la ilusión de que no, yo siempre voy a estar para ti, yo nunca me voy a ir de tu lado. O sea, todos vamos a morir algún día, pero nosotros mientras tanto, vamos a cuidarnos y vamos a tratar de que sea lo más lejos posible. No te preocupes, lo importante es que ahora estamos juntos y estamos bien. O sea, respondemos la inquietud del niño, pero también acogemos, ¿no es cierto?, o evitamos que el niño caiga en una angustia de chuta, si nos podemos morir todos, esto puede ocurrir mañana. No, nosotros mientras tanto, mientras estemos aquí, nos vamos a cuidar mutuamente y nos vamos a querer mutuamente y siempre va a haber un espacio que se va a encargar de ti. Entonces, acogemos esta posible angustia del niño, transmitiéndole confianza y transmitiéndole cariño y amor. ¿Dónde van los muertos, no es cierto? Por ejemplo, el cuerpo de la tía lo ponemos en un ataúd que luego llevamos al cementerio y lo enterramos. Ponemos una lápida con el nombre de la tía y así después podemos visitar su tumba, llevarle flores o ir a rezar una oración por ella, ¿no? Entonces, claro, el cuerpo de los muertos va al cementerio o va al cinerario o al columbario, digamos, ¿no? Pero también es bueno transmitir que el, el pariente de la persona no queda ahí encerrada en el cementerio, sino que va a la presencia y al amor de Dios. ¿Qué le pasa a uno cuando muere? ¿Duele morir? Por ejemplo, otra pregunta que por lo menos a mí me han hecho, ¿no? Y es bueno nuevamente tener presente que no tenemos para qué nosotros conocer todas las respuestas, más aún de cosas que viviremos cuando nos pase a nosotros. No lo sabemos con detalle, pero nosotros confiamos en Dios y creemos que Dios le ganó a la muerte, que Dios venció a la muerte para siempre. Jesús nos prometió que un día resucitaremos con Él y ese día nos encontraremos en Dios con una paz y una felicidad eterna, ¿no? Entonces, no sabemos precisamente o exactamente qué es lo que ocurre, pero podemos transmitir lo que nuestra fe nos enseña, lo que Jesús nos enseña, ¿no? Otras preguntas. Si tú te mueres, ¿quién va a cuidar de mí? Y ahí, nuevamente, transmitir. Siempre va a haber alguien que se encargue de ti. Si algo llegara a pasarnos a papá, mamá, etcétera, hay muchos familiares y amigos que te quieren mucho y te cuidarán para que no te falte nada, etcétera. Otra solicitud más que pregunta. Yo quiero ver a mi papá, quiero hablar con él, quiero volver a jugar con él, etcétera, ¿no? Y ahí, poco a poco, hay que acoger ese deseo, pero también con mucha delicadeza, con mucha caridad, decir que lamentablemente ya no podemos hablar o ver al papá como hacíamos antes, pero, por ejemplo, podemos rezarle a Dios para decirle a él todo lo que le quieras decir al papá. Entonces,
No le podemos hablar directamente como antes, pero sí, por ejemplo, a través de la oración, puedo decirle al papá que lo echo de menos, que lo quiero, etcétera, etcétera, ¿no? Como a través de nuestra oración podemos dar un curso a esta solicitud, por ejemplo, de un hijo o de un niño. Y aquí una pregunta como la que nos comentaba nuestra compañera hace un rato atrás. ¿Estás triste? Sí, estoy triste porque me da mucha pena que el abuelo ya no esté con nosotros. Pero, por ejemplo, esta persona contesta, lo bueno es que estoy con ustedes. ¿Tú estás triste? Permitimos que también el niño nos muestre su mundo emocional, nos diga tal vez si está triste, si no está triste, y da la oportunidad para que nos acojamos, nos consolemos, nos queramos. Bien, ¿alguna pregunta, comentario hasta el momento? Padre, ¿me escucha? Le escucho. Mire, a ver, voy a poner la pantalla. Ahí. Mire, la verdad. Ah, no puedo acceder a la cámara, pero me escucharán. Yo Sí, sí. estoy haciendo un análisis importante de saber, usted dijo, la muerte es un misterio. Efectivamente, es un misterio porque, así como decía la señora hace un rato atrás, que habían niños que no nacían y lo estaban esperando, la mamá estaba embarazada de él y no nació, o nació muerto, no sé, ¿no es cierto? Y Ah, así sucesivamente distintas situaciones. Entonces uno dice, ¿cómo yo, o sea, en el actual, una persona adulta, yo ya tengo 70 años casi, y la verdad es que siempre digo, Dios nos viene a buscar en un momento determinado por alguna razón, a unos antes, otros después. ¿Cómo se debe sentir uno, todos los que aquí estamos presentes, en relación a la muerte? Porque efectivamente lo único que sabemos cuando nacemos es que vamos a morir, ajá, pero no sabemos cuándo, ¿no es claro. cierto? Entonces, Ujú. la pregunta que yo me hago con todo lo que he escuchado de toda la información que nos ha dado estos días, digo, si bien es cierto, yo siempre pienso que Dios me viene a buscar en el minuto que Él quiera. Yo Sí, tengo que estar dispuesta a partir nomás, no me queda otra. Entonces, eh, ¿cómo uno debería, a estas alturas, ya uno tiene un cuento que sabe que va a partir más pronto que muchos, pero a una persona que está, por ejemplo, en catequesis, ir enseñándoles desde ya lo que significa morir, que no es precisamente algo horrible, sino que algo que está asociado a presentarse ante el Señor, una cosa así, es lo que quiero como, como pensar. sí. Y lo interesante Eh, también es transmitir la idea de que no es algo definitivo y no lo definitivo para el hombre, especialmente para el a eso, cristiano, que es un ¿cierto? tránsito, claro. Exactamente, o sea, porque uno que lo ve tan horrible y todos sufrimos, porque en el fondo uno no quiere perder a alguien que le entrega cariño, que le da bienestar, como por ejemplo los papás, pero mi experiencia, por ejemplo, cuando mi mamá se enfermó, Ujú. ella sufrió de Alzheimer y al final ella no era ella. Entonces yo oraba para que Dios la llevara. Mira qué curioso. Tenía una pena Sí. enorme que se partiera, pero Ujú. ella ya no era la persona que fue en su vida. Entonces, ¿cómo se entiende? ¿Cómo, si lo hice bien o lo hice mal? No sé, pero ella partió en el tiempo que yo sentí que era correcto, por así decirlo, ya no tenía que sufrir más. Claro. O verla yo a ella que perdiera sus capacidades, porque en el fondo ya no actuaba como era siempre. Bien. Hay una Eh, eh, situación, gracias por su... perdón, ¿iba a decir algo más? Esas son las dos cosas que me han estado dando vuelta, porque si bien es cierto, todos lloramos. Por ejemplo, yo hoy día, sin ir más lejos, me presenté a un, ¿cómo se dice?, un responso para la mamá de una amiga de la iglesia. Y la verdad que yo lloraba y me acuerdo y lloro, porque se emociona uno, las emociones salen. Uno piensa, bueno, la señora sufrió, pero hizo harto en su vida, se hizo recordatorio del pasar de ella en esta tierra. Y eso es bonito porque la gente la recordaba con mucho cariño y cómo ella hizo una vida eh, de
de cuando era muy joven, y qué sé yo, toda una historia, y los nietos y qué sé yo. Y esas cosas van emocionando, por lo menos yo soy súper sensible al dolor del otro, por así decirlo, porque a veces ni por los míos lloro tanto como cuando observo a alguien que está sufriendo, porque había un bisnieto de ella que obviamente lloró y ahí estaba presente en mi cabeza lo que nosotros habíamos hablado, sí, y le dije yo, tienes que llorar porque es triste perderla, pero ya ella va al cielo, le dije yo, así es lo que me nació decirle, Sí. pero igual me queda dando vuelta esas otras cosas que le hice comentario con respecto a qué es lo que tenemos que prepararnos para uno como persona que va a morir y lo acompañar a los otros y enseñarle que a mis nietos, por ejemplo, si yo me muero, hijo, usted esté contento, esté tranquilo, no sé, una cosa que sea que se converse y que no sea un tabú, como decíamos ayer, la muerte. Se me vienen tres cosas a la mente con esto que usted plantea. Primero, uno como ser humano siempre tiene el deseo o la tendencia de quererlo controlar todo. Y el problema, Exacto. una de las cosas dramáticas de la muerte, es que la muerte es incontrolable. Como usted bien dicho, cuando llega el momento de partir, no es como uno dice, no, espérate un ratito, dame un tiempo No. más. No, cuando llega el momento y se acabó. Entonces, eso también es una de las cosas que más nos atormenta respecto de la muerte, y que es una de las muchas cosas que, lamentablemente, que no podemos controlar y que no dependen de nosotros, ¿no? Entonces, esa Ujú. como primera parte. Entonces, también viene desde el punto de vista, ahora que estamos viendo las preguntas de los niños, también te aparecen muchas otras preguntas de los adultos, ¿no? Esto mismo que usted dice, ¿por qué hay guaguas que son concebidas pero no alcanzan, por ejemplo, por motivos de salud, no alcanzan ni siquiera a nacer? ¿Cómo se entiende ese misterio, ¿no? Y efectivamente, yo Cierto. creo que esas son situaciones que conoceremos cuando estemos del otro lado, como dice San Pablo, viendo claramente lo que en este mundo vemos solamente como un vidrio empañado. Eso por un lado, ¿no? Entonces, es una cosa a la cual a veces tenemos que incluso desde nuestra humanidad asumirla con humildad nomás, de que hay situaciones de la vida, o en particular de la muerte, que no vamos a comprender cabalmente nunca, ¿no? Y que siempre vamos a conservar su aspecto misterioso. Eso por un lado. Segundo, respecto de la actitud, yo creo que desde el punto de vista del Evangelio ayuda mucho la actitud de las vírgenes prudentes y las vírgenes necias. O sea, la tarea o la actitud del cristiano respecto del Señor que ya volverá y la propia muerte, del propio encuentro, el propio juicio con el Señor cuando nos toque el momento de morir, es estar nosotros preparados con la lámpara encendida. De modo que cuando llegue este momento impostergable de la muerte propia, uno pueda decir o puede ir con tranquilidad a encontrarse con el Señor. Entonces, y aquí voy al tercer punto que también me viene a la mente, que reflexionar y tener presente el misterio de la muerte nos ayuda a ordenar y a pensar también el misterio de nuestra vida. ¿Cómo estamos viviendo la vida hoy? O es la pregunta que nos viene cuando vamos a un responso de otra persona, cuando vamos a un funeral de otra persona, uno indefectiblemente piensa en la propia muerte y piensa, chuta, ¿cómo lo estoy haciendo yo ahora? ¿Cómo estoy yo viviendo mi vida? ¿Hay alguna cosa que tal vez podría mejorar? Entonces, eh, cuando usted me pregunta cuál es la actitud que uno debiera tener, yo encuentro que o muy consolador ver la actitud de las vírgenes prudentes, las vírgenes necias. ¿Tengo yo mi lámpara encendida? ¿Cómo estoy esperando yo al novio? ¿Hay alguna cosa que tengo que resolver o alguna cosa que tengo que mejorar? O podemos ir a otros pasajes del Evangelio donde el Señor habla sobre esto de estar vigilantes, ¿no? Dice, ojalá que cuando llegue el dueño de la casa encuentre a sus servidores haciendo lo que tienen que hacer, en otro fragmento del Evangelio. Entonces, esa es como una llamada de atención fuerte para el cristiano. ¿Estás tú haciendo lo que tienes que hacer? O podemos ver una pregunta un poquito anterior. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ahí está el centro de nuestra vocación humana y cristiana. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo como padre, como abuelo, como abuela, como profesional, como religioso, como sacerdote, etcétera, etcétera? ¿Estoy haciendo lo que el Señor espera de mí? Entonces, yo siento que la actitud del cristiano respecto a la propia muerte debería ir orientada como por ese lado. Eso es lo que se me Muchas gracias. viene a la mente por el momento.
Bien, vamos cerrando nos alargamos un poquito más, pero yo creo que era necesario toda esta reflexión al respecto de un tema tan importante y que a veces no se toca tanto, ¿no? Padre, Respecto de cómo acompañamos a nuestros niños. padre, ¿me escucha? Em, sí, aló, Padre, habla con Milena. ya, diga, Milena. Padre, yo escuchándolo, lo que usted está comentando ahí de la muerte, de todas esas cosas, saliéndome un poquito de los niños, Sí, eh, tenía una inquietud ahí. Cuando la persona está pues como en sus días, digamos, mi mamá cuando se redujo a la cama, todo duró 15 días, eh, a mí en esos 15 días, a mí me dio la impresión, no sé si fue que hubo un día que ella no estuvo, el alma de ella nunca estuvo ahí, se fue, pero ella estaba ahí. Y como a las 7 de la noche yo sentí como que algo como que entró de ella y ella reaccionó. Y yo no sé de a dónde saqué yo unas palabras todas y le dije yo, Elvia, llegaste cansada, ¿a dónde anduviste? Uno se despide de los seres queridos o no sé, ahora que lo estaba escuchando ella usted hablar sobre eso, ¿no? Me llamó la atención, no sé. Perdón, no entendí muy bien lo que usted dijo. ¿Usted sintió como que su mamá se estaba yendo y habló con ella? Mi mamá Ah, duró claro, como 10 días reducida a la cama. Ella, yo tenía ya, que darle la comida por sonda, bueno, ajá, todo, sino que ya, unos días de la muerte de ella, ella murió un domingo y por el día jueves, ella, yo sentí que ella estaba tranquila, como que si ella no estuviese ahí en la ya, casa. Y como claro, tipos de la noche en Colombia, yo sentí ajá, como que ella, como que algo, como que ella como que reaccionó, y ella algo como ya, como el espíritu, digo yo. Y yo le bueno, hice esa pregunta a ella, yo le dije, ay, Elvia, llegaste cansada. Y ella me miró ya, y sonrió, pero no más. Que me llamó como la atención ahora con esto del asunto del ah, duelo, ok. de los... Bien. Bueno, sinceramente no sé qué pudo haber pasado. Tal vez fue una situación de que, claro, a veces cuando las personas están en la etapa final de la vida hay momentos de conciencia intermitente, digamos. A veces se entran un poquito más en su somnolencia, después vuelven hasta que llega el momento ya que les toca partir. Puede haber sido eso Padre, también. padre, Sí, ¿le la puedo hacer una última intervención consulta? porque tenemos que Una, avisar. ya. Lo La que última pasa es que intervención. a mí me preocupa mucho, me inquieta. Yo entiendo que la fe es Ya, una, perdone que lo diga, una herramienta, un arma que nos ayuda a acercarnos, no nos facilita el camino. Pero ¿qué pasa en ya, aquellos casos donde un hijo imita a lo mejor una ira, una rabia de un padre frente a la muerte de otro hijo que murió trágicamente? Y ahí no hay ya, fe en ese hogar, no hay, entonces, ¿cómo uno llega frente o aplaca este dolor, esta ira, este, esta rabia frente a algo tan injusto para ellos? Porque la muerte efectivamente, o sea, sabemos que tiene que llegar, pero también es terrible cuando, cómo mueren, la forma de morir. Si muere trágicamente o murió tranquilamente en su casa, es como que ayuda más. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo ya. puedo ayudar cuando no hay fe? Este, Este tipo de preguntas es, por ejemplo, las preguntas que le estoy pidiendo que me manden al correo, porque no tiene mucho que ver con el tema de hoy día, pero sí tiene que ver con la pastoral del duelo. Entonces, Ah, disculpe. para terminar con el tema de hoy, voy a tomar nota de su pregunta, ¿no? De cómo podemos evaluar la rabia en un aspecto o una realidad donde no está la fe.
y la vamos a tocar en la sesión del martes, porque si me pongo a contestar esta pregunta ahora, me voy a alejar mucho del tema y me gustaría Entiendo, terminar entiendo. nuestra... Sí, sí, ¿Ya? disculpe, Pero lo, disculpe. pero lo dejé registrado y lo vamos a tocar cuando nos toque la sesión del martes. Gracias, gracias. Eso. Entonces, vamos al último tema que quería tocarle respecto de el duelo en los niños, y es una pregunta que también salió ayer cuando iniciamos el tema, ¿no? O también alguien lo comentaba de que se choqueó mucho cuando vio a una profesora, ¿no es cierto?, en su ataúd, ¿no es cierto? O la pregunta que también surge lícitamente, ¿no? ¿Los niños deben ir a asistir a los funerales o no? ¿Los vamos a traumar si llevamos al niño al funeral? ¿Sí o no? La pregunta o la respuesta va en la línea que nos encanta a los psicólogos del depende, del depende. Vamos a ver por qué. Exacto. En primer lugar, la asistencia a los funerales o a los ritos funerarios de la familia nunca tiene que ser obligado. No es como que no tienes que ir porque cómo no te vas a despedir de la abuelita que te quería tanto, no sé qué cosa. No. Porque depende mucho de cómo nosotros, y esta es la parte crucial, de cómo nosotros preparamos a los niños para enfrentar este momento de la muerte de un ser querido. Depende de cómo nosotros les explicamos las cosas y de cómo ellos nos ven a nosotros. ¿Por qué? Imaginemos que nosotros estamos muy angustiados o muy entristecidos o como mencionaba la compañera hace un rato atrás, con mucha rabia, ¿no? Y vemos que el papá está despotricando contra el cielo, ¿no es cierto? Y está enojadísimo, o la mamá se pone a gritar desesperada, no, mi hijo, no, mi hijo, no. Un niño de 7 años que ve eso se espanta terriblemente, que es lo que está, como estábamos comentando hace un rato atrás. Em, ¿Cómo, qué es lo que está pasando en mi casa? ¿Por qué mi papá está tan descontrolado? ¿Por qué mi mamá está tan descontrolada? Entonces, primero, nuevamente, no estoy diciendo que uno no tiene que, te he dicho todo el tiempo que hay que dar curso a la expresión emocional y todo. No voy a decir ahora que no, si usted no quiere gritar, no grite. Pero sí nosotros tenemos que mostrar a los niños que, claro, la muerte es algo que impacta, es algo que duele, pero algo que forma parte de la vida, ¿no? Eso es una cosa importante y debemos siempre comunicar, ¿no? Y tenemos que anticiparle, tenemos que explicarle al niño qué es lo que está ocurriendo en la familia ahora, por qué estamos tan tristes, por qué estamos un poquito distintos de cómo nos ve siempre, ¿no? Porque el niño está desconcertado, se desconcierta cuando ve a los adultos inestables. Entonces nosotros debemos que anticiparnos a ese desconcierto y sentarnos con el niño y explicar. Lo que pasa es que el abuelito ya no está más con nosotros en esta tierra o en esta vida. El abuelito partió al cielo, partió al encuentro de Dios. Y esto nos da pena porque ya hay muchas cosas que ya no vamos a poder hacer con el abuelo, ¿no? Y ahora tenemos que dejar al abuelo, el cuerpo del abuelo, en un lugar especial donde van todas las personas que mueren. Esto es un ejemplo de cómo uno podría explicar qué es lo que está pasando, pero es importante que más que responder si hay que llevar al niño o no al velatorio, al funeral, lo que sea, es siempre explicar al niño lo que está ocurriendo y ver cómo responde también el niño a lo que nosotros le estamos diciendo. Y bueno, y ahí ir viendo, ¿no es cierto? Nosotros, si el niño va a tomar esta experiencia como algo sereno, algo tranquilo, o si es mejor que no, o él mismo lo percibe que no quiere ir, que no quiere ver a la abuela en el ataúd, o que no quiere ir a la misa porque se aburre. Bueno, no obliguemos al niño a ir a cosas que le angustian o que le aterran o que, bueno, en el fondo le causan demasiado disconfort, ¿no? Es bueno prepararlos, anticiparles y explicar, pero nunca obligar ni nunca presionar. Ahora, si el niño accede y quiere participar, es muy importante que esté siempre acompañado de un adulto que esté atento del niño, que pueda contestar sus preguntas, que le sirva de soporte emocional, que le consuele, etcétera, ¿no? O sea, nunca el niño debe estar solo en la experiencia de la ritualización de la muerte, ¿no? Eh,
Y en el fondo también, si ustedes se dan cuenta, este abordaje o este enfoque es bastante respetuoso también del niño como persona. O sea, nosotros no estamos como definiendo por él las cosas que tiene que hacer, sino que estamos preguntando, estamos respetando lo que él siente, y si él no quiere ir, no va, y si quiere ir, va, etcétera, ¿no? Y desde ahí tal vez nos podemos sacar ese temor que a veces tenemos de que el niño se va a traumar, de que el niño va a sufrir. Oye, si en el fondo de sufrir vamos a sufrir todos, pero es muy distinto sufrir solo a sufrir acompañado, sufrir consolado o en un ambiente de confianza donde sí tengo pena, pero bueno, está todavía alguien que me puede consolar, que me puede apoyar, no estoy como desesperado en medio de mi dolor. ¿Me explico bien? ¿Se entiende un poquito bien la idea? Sí, sí, padre, sí. Sí. Padre, ¿me escucha usted? Le escucho, adelante, Juan. Ya, la verdad que le agradezco mucho todo esto. No lo voy a comentar, pero lo encontré muy necesario de ver la muerte en forma natural, en forma didáctica. Bueno, yo creo que no lo hubiese hecho yo, pero lo hizo mi hija. Años atrás fui operada de aneurisma cerebral, que en ese entonces tenía mi nieta, que era muy apegada a mí, pues yo la sacaba, creció siendo una niña pequeña, pero siendo como niña grande. Eh, entonces, bueno, tuve mal, yo no me di cuenta, pero según yo no iba a volver. Y le tuvieron que hablar a la niña que yo me había ido al cielo, o que me iba a ir al cielo, pero yo ahora lo veo de una forma didáctica. Tanto así que la niña, cuando yo no me fui al cielo en ningún lado, me dijo un día, porque me decía Hani, me dice, Hani, cuando te vayas al cielo, ¿me puedes dejar el celular? Pero celular yo lo estoy diciendo en palabras, ella a media palabra, a media voz, pero, o sea, sus palabras cortadas, pero era eso, que le dejara el celular. Eh, yo me sentí tan contenta porque a esta niñita la habían preparado. Y yo creo que ahora, escuchando todo esto, que no hay que tener susto y hablarle al niño, y aunque sea pequeño, porque de repente a lo mejor yo no lo hubiese hecho, pero mi hija lo hizo. Así que agradezco todo esto y qué importante. Hoy día tiene 12 años y le cuento todas estas cosas. Así que gracias. Qué bueno. Muy bien, damos últimos minutitos para reflexiones, preguntas, experiencias. A ver, usuario de Zoom que tiene la manito levantada. ¿Sí? Usuario de Zoom, que como no tiene su nombrecito puesto, no sé quién es. Mercedes, Mercedes, padre. Buenas Ya, noches. Mercedes. A ver, buenas Eh, noches, diga. Padre, soy venezolana y ahorita con esto que está pasando así, cuando son muertes así colectivas como está pasando ahorita, que hay muchos niños, que hay, también hay que actuar igualito así como lo estamos haciendo con la verdad de que es un desastre natural, que porque me llamaban dos amigas, yo soy orientadora, me llamaban dos amigas de allá, de Venezuela, y me decían, pregúntale al padre cómo hacemos, cómo esto, porque tan desgarrados los padres, los niños, los abuelos, es como, entonces, bueno, no sé, para que se la lleve como pregunta, porque no, yo sé que es compleja, pero se la Sí, lleve como para ver cómo pudiéramos cuando son así desastres naturales que se han llevado, que han fallecido tantas personas. sí. Bueno, Entonces, para la próxima gracias. clase, no sé si tiene tiempo o lo Sí, vemos sí. para... Mira, en realidad no tiene mucho que ver con la pastoral del duelo, pero sí ¿Qué me le diré? puedo, le puedo adelantar.
que para este tipo de situaciones, como las catástrofes naturales o las situaciones muy traumáticas, existe lo que se llaman los primeros auxilios psicológicos, que son, se ha visto que incluso se Exacto. han documentado que es muy útil, ¿no es cierto? Y que básicamente consiste en algunas actitudes que ayudan a contener todo el desborde emocional que generan este tipo de situaciones. Y una de las cosas más importantes para los primeros auxilios psicológicos más importantes es el de la escucha, el del permitir la expresión emocional. Un poquito lo mismo que hemos dicho respecto de cómo acoger el duelo en un niño o a un duelo en general. Lo esencial es primero, propiciar que estemos en un ambiente seguro, ¿no es cierto?, donde podemos conversar con claridad y con tranquilidad, y luego dar paso a que la persona que está afectada exprese todo lo que le pasa, porque así nosotros vamos a poder saber cómo acompañarla o orientarla mejor. Y después de que hemos escuchado, de que hemos acogido, de que hemos validado, de ahí podemos empezar a conectar a la persona con la comunidad o con situaciones que le permitan salir adelante y disminuir principalmente los niveles de ansiedad. Eso como en líneas muy generales. Ignacio Veloso, Gracias, Padre. de nada. Ignacio, ¿te va a comentar algo? ¿Se escucha? Sí, te escucho. ¿Se ¿Aló? escucha bien? Hola, buenas noches, padre, buenas noches a todos. Buenas noches. Mira, quisiera hacer como un comentario y tal vez un par de preguntas, o una pregunta en realidad. Primero el comentario que me gustó mucho en el retiro de este año que tuvimos en la parroquia, lo dio el diácono el día Viernes Santo, y Y me quedó una frase que dijo, que a lo mejor la habrá dicho otro autor, no lo sé, pero la manera en que lo transmitió y lo dijo, eh, en lo personal me sirvió mucho y a mí que me toca de pronto hacer responsos porque, no sé, tenemos falta de diáconos, sacerdotes, etcétera, he tenido la oportunidad de hacer responsos. Entonces, pero me gustó mucho cuando dijo una de las cosas que hizo Jesús en la cruz, con su sufrimiento, con su resurrección, con toda la pasión, con todo, es que vino a desdramatizar la muerte. Entonces, eso a mí me gustó mucho y bueno, obviamente estaba todo dentro del contexto del retiro, pero creo que un poco también en la actitud de acompañar o de hacerse presente en un momento cuando alguien tiene la muerte ahí presente, eh, los que acompañan de alguna manera tener esta mirada de Jesús que desdramatiza la muerte, creo que ayuda mucho, independiente de lo que uno diga después o haga, pero tener esa actitud dentro creo que cambia mucho. Y lo que quería preguntar es que, bueno, de todo lo que vi hoy día, bueno, me perdí la clase de ayer, pero y me imagino que había un cierto encuadre, pero eh, entiendo que muchas de las cosas que estaban ahí o que estaba exponiendo padre también tienen que ver como una cierta relación un poco íntima, porque, um, por ejemplo, si yo me acerco a hablar a un niño que no conozco mucho, que no tengo tanto vínculo, yo no sé si en su casa, por ejemplo, no sé, pues, creció en un ambiente donde veían teleseries y las emociones están totalmente revueltas. Por ejemplo, no sé, pues, sin ir más lejos, el mismo Pancho Melo que está en los memes, cuando le da rabia se pone a gritar, se pone a romper, llora, hace un montón de cosas que a lo mejor eh, se escapa de la realidad misma de la emoción. Entonces, Claro. a lo mejor un niño puede tener en su cabeza que si ve a un adulto con alguno de esos rasgos, va a explotar y el tener rabia o el tener pena es reaccionar así. A lo mejor el niño va a imitar o va a querer expresarse así, lo cual al final le termina haciendo más daño a él. Entonces, eh, no sé si entendí bien que un poco también el encuadre de muchas de las cosas que están acá guardan un poco de cierta intimidad con, a la persona que se va a acompañar, ya sea un niño o un adulto, no sé. Claro, generalmente, por eso
A ver, generalmente esto lo hace uno con niños efectivamente que conoce o que tiene, como tú mencionas, ya cierta intimidad, pero incluso si no hubiera esa intimidad, por eso es tan importante al principio, cuando yo voy a acompañar a alguien, y con mayor razón cuando es alguien que yo no conozco y que no conozco su entorno o su contexto, que al principio, antes de hablar mucho, hay que escuchar mucho. Entonces, eh, por ejemplo, yo mostraba ahora ejemplos donde había respuestas más bien directas y todo, pero esos son como ejemplos de cómo uno, o de lo central que uno podría decir, pero esto está dentro de un contexto de donde ya he conversado un poquito con la persona o con el niño, ya me he ganado un poquito su confianza, ya conozco un poquito de dónde viene o qué es lo que piensa o siente, y desde ahí uno acompaña. Uno no sirve dar respuestas rápidas porque las respuestas rápidas no consuelan a nadie, ¿no? Pero en ese sentido iba Ignacio. A ver, hay dos personas que se llaman Samsung SM no sé cuántito. Entonces, el primero que levantó la mano, no sé quién será. Hola. Aló, padre, ¿me escucha? Sí, le escucho, le escucho. A Sí, ver, lo que pasa es que yo me quedé lamentablemente con una pregunta de ayer que no pude hacer, que es ya, referente al tema que estaba pasando, que ya, mi sobrina, su hija, al papá de su hija ya, lo mataron cuando la bebé tenía 3 años, o sea, 3 meses. ok, ya, Entonces ella, como tuvo ese contacto con el papá, como hablaban ayer del aroma y todo eso, pero mi sí, sobrina le ha hablado a ella de su papá desde que ya empezó a crecer, le mostraba fotos de su papá, pero ya, ella en alguna ocasión, la niña a medida que iba creciendo, ella a veces cuando a veces estaba con maña o tenía pena, lloraba y decía que echaba de menos a su papá. En ya, ciertas ocasiones la encontraron así como arrinconada en una parte oscura y decía que echaba de menos al papá, a veces decía que el papá después había venido, le había dado un beso. Entonces mi pregunta es esa, porque en el fondo es ya, como cuando una persona también es mamá soltera, porque no está la figura paterna, está solamente la figura de la mamá. Entonces en ese caso tiene que ser así, tiene que, aunque no lo haya conocido, tiene que hablarle del papá, porque en el fondo existió una figura en algún momento que ya no está, pero tiene que hablarle y seguir, porque en el fondo ella le va a ir seguir echando de menos en todas las instancias de su vida cuando su papá no va a estar en el colegio, para el día del papá, para montones de cosas. sí. No sé si me entiende la pregunta. Bueno, sí, sí, me entiendo la pregunta. Ahora me faltan como bastante más datos como para dar una respuesta más cabal, pero hay que ver si realmente, o sea, puede ser que efectivamente hay una memoria emocional, ¿no es cierto?, que es inconsciente, ¿no? Porque en realidad, si yo le pregunto a usted cuáles son sus primeros recuerdos, generalmente los primeros recuerdos conscientes que tenemos son en torno a los 4 o 5 años. Realmente eso uno le pregunto a usted, bueno, ¿usted se acuerda cómo era su primera mamadera? Me va a mandar a la punta del cerro porque nadie se acuerda de eso, de esos Claro, recuerdos tan pequeños, ¿no? Pero sí hay ciertas experiencias emocionales, como veíamos también ayer, que tal vez el niño no va a recordar imágenes, pero sí recuerda presencias o percibe cosas, ¿no? O sea, no es menor que un niño haya crecido eh, sin un padre o sin una madre. Incluso hay estudios que muestran la diferencia, por ejemplo, estudios que se hicieron en guarderías infantiles o en orfanatos, donde era muy distinto crecer en la primera infancia en un ambiente donde está la mamá o está el papá, a estar creciendo en un orfanato donde con suerte me ve una persona algunas veces al día y el resto del día estoy solo, no siendo contenido por nadie. Eso claro. tiene su efecto en la vida, en el desarrollo de la vida emocional. Pero viendo aquí a la pregunta que usted hace, hay que ver si la niña está echando de menos al papá o echa de menos a la imagen que se ha construido o que le ha Ya. construido la familia en torno al papá, porque si la mamá le muestra, este es tu papá, mira su foto y todo, entonces a la niña o al niño se le construye una imagen, incluso puede ser incluso una imagen un poco idealizada del Ujú. papá. Y tal vez más que echar de menos al papá en sí, está echando de menos o está añorando la imagen que le han dado del papá o incluso la imagen social del papá.
Por ejemplo, claro, más que echar de menos al papá, puede incluso envidiar al papá que ve en los compañeritos, ¿no? O sea, a mí también me gustaría que mi papá me viniera a buscar al colegio como el papá de X lo viene a buscar todos los días. O el otro mismo, que, por ejemplo, típico que hacen el acto del Día del Padre en el colegio. Pucha, que lata que no pueda venir mi papá y tiene que venir mi abuelo, tiene que venir mi mamá. Que claro, son figuras, ¿no es cierto?, de cuidado y de amor, pero no son el papá, claro. ¿no? Entonces, claro, más que echar de menos al papá en sí, siendo que era tan chiquitita cuando el papá falleció, tal vez lo que está echando de menos es la imagen que le han presentado de su papá o lo que socialmente nosotros mostramos como el papá ideal o la paternidad. Entonces, eso a veces. Ya, Eso. gracias, padre. La otra persona Samsung. Hola, padre. A mí me queda una duda, ¿cómo explicar a un niño cuando el familiar es cremado? Eh, Ya. bueno, cuando ve por ahí la urnita y pregunta mamá o papá qué hay ahí y uno le tiene que explicar que, bueno, que es el polvo del cuerpo del familiar y demás. O sea, ¿cómo Claro. abordar ese tema? Bueno, ahí lo que uno puede explicar un poquito lo que veíamos un ratito atrás en las diapositivas, ¿no? ¿Qué pasa con el cuerpo de la persona que fallece? Y uno puede explicar, bueno, cuando una persona muere, el cuerpo ya deja de funcionar, pero este cuerpo hay que devolverlo a la tierra, ¿no es cierto? Porque en el fondo, para que este cuerpo se pueda disolver y pueda volver a la vida de la naturaleza, podríamos decir. Ahora, el cuerpo lo podemos colocar en un cementerio o lo podemos también transformar en polvo para guardarlo de una forma distinta. Entonces uno puede explicar que en el fondo uno tiene que hacer algo con el cuerpo del ser querido. Por respeto, o lo dejamos en el cementerio o lo incineramos y lo dejamos en esta urnita, ¿no es cierto?, donde guardamos las cenizas. Pero lo importante es también comunicar de que el ser querido no está ahí, no está en ni en la tumba ni en la urna, sino que el ser querido está en Dios, está en el cielo o está en la presencia de Dios. Esas son formas en las que se puede explicar qué es eso de ahí. Se puede decir, bueno, son los restos o son restos del cuerpo de tal o cual ser querido, ¿no es cierto? Que nosotros lo guardamos aquí como con respeto, con reverencia, en respeto a la persona que fue. Ahora, lo ideal, y también la iglesia lo propone así, es que, por ejemplo, las cenizas no deberán ser guardadas en los domicilios particulares, sino que deberán ser reservados en lugares propios para guardar cenizas, como cinerarios o columbarios o lugares especiales en los cementerios. Porque sí, uno puede preguntarse por qué tenemos que tener al abuelo o los restos del abuelo aquí o del ser querido que está. Bueno, yo entiendo, ¿no es cierto?, de que queremos eh, tener, ¿no es cierto?, a nuestros seres queridos siempre con nosotros, pero eh, la Iglesia en ese sentido es muy respetuosa también de los restos mortales de nuestros seres queridos y más que tenerlos ahí presentes en la sala de estar o en el comedor, es mejor dejarlo en un lugar donde se le dé como también el aspecto o la mirada de reposo o de espera del día de la resurrección, que es como el sentido que tienen también los cementerios. Eso. A ver, vamos cerrando. Y antes de, Muchas ya que gracias. me puse a contestar preguntas varias, voy a contestarle a Verónica para que no se quede con su idea en el aire respecto de qué hacer con la rabia respecto de una familia o una situación donde no está la fe, donde no podemos consolar con las verdades de la fe. Yo creo que en ese sentido, como lo que estaba planteando usted, Verónica, hay que ver o hay que explorar contra qué tiene rabia esa persona. Porque claro, tú estás diciendo, bueno, que parece fue una muerte violenta o una muerte accidental, que generalmente, efectivamente, da mucha rabia. Entonces, lo importante ahí es, nuevamente, escuchar, entender lo mejor posible de dónde viene esta rabia o por qué se genera esta rabia, y desde ahí la misma persona nos va dando pistas de cómo la podemos acompañar, sin necesariamente aportar datos de la fe, ¿no? Por ejemplo, si esta persona dice, es que no puede ser posible que una persona joven se muera,
O sea, la muerte o la realidad de la muerte lamentablemente toca a todos, desde incluso antes del nacimiento, un ser vivo puede, o un feto, un embrión puede morir. Entonces, no tenemos que quitar de la mente la idea de que la muerte es para los ancianos o para las personas que están avanzadas en la vida. Todo ser vivo en cualquier momento puede pasar por la muerte. Entonces, en ese sentido, si una persona se preocupa o se pregunta o le da rabia de por qué los jóvenes se tienen que morir, bueno, uno podría contestar, bueno, ¿y por qué no se tenían que morir? ¿Qué es lo que impide que un joven se muera? Nada, nada. O sea, si tristemente le pasa un accidente de tránsito, ¿por qué no se iba a morir? Entonces, a veces va por ahí el cómo uno puede acompañar, más que nuevamente lanzarse a dar respuestas o querer, ¿no es cierto?, dar explicaciones a la persona, hay que acoger mucho lo que la persona dice para entender de dónde viene su emoción, de dónde viene su pena, de dónde viene su rabia, y desde ahí uno puede acompañar. Entonces, y si ustedes se dan cuenta, no necesariamente estamos recurriendo a la fe para justificar o para explicar. Especialmente si una persona que no le hace sentido la fe, no, no sacamos mucho en argumentar desde la fe a alguien que no le hace sentido. Es como, por ejemplo, si yo estuviera sufriendo como católico el duelo por la muerte de mi madre y viniera un amigo budista a consolarme desde la fe budista. A mí la fe budista no me hace ni un sentido, entonces que mi amigo me quiera consolar desde su mirada, como que no me ayuda mucho o no me ayuda nada. ¿Ya? Entonces, eso. La última preguntita de la persona que tiene la mano levantada, o ya habló usted. Yo padre parece que soy Alejandra. Padre, Ya, padre, Alejandra, usted la última. estaban Ya, hace rato levantando. ya, lo Ya, Padre, que pero un pasa, segundito. Alejandra y después usted. ya, lo que pasa, padre, es que yo quiero preguntar una cosa relacionada con el duelo, pero desde otro punto de vista. Ya. ¿Cómo poder abordar el duelo que viven los niños, no cuando el papá muere, sino que cuando los papás se separan y el padre deja de venir a ver a los hijos? Ya, que esa es otra situación. O sea, es otro tipo de duelo, ciertamente, Sí, pero es una cosa más compleja porque en el fondo, entre comillas, es como en una vida. muerte vicaria, digamos, porque en el fondo si el papá desapareció, no va a aparecer más. Bueno, ahí es un desafío grande explicarle por qué el papá no quiere ver más a los hijos, a la familia. Es una cosa más compleja. Eh, sí, yo creo que escapa un poquito al sentido de este taller, pero en ese sentido, más que nuevamente ir a explicar de buenas a primeras qué es lo que ocurre, uno centrarse en las cosas buenas más que en las cosas malas. O sea, tal vez tu papá, por motivos que desconocemos, no quiere, se va de la familia y no quiere establecer más relación con nosotros, pero entonces lo que nos toca es que nosotros nos queramos entre nosotros y nosotros sigamos adelante la vida. O sea, después, en el fondo, más adelante, el niño le podrá preguntar o podrá buscar sus respuestas, pero yo creo que más que ponerse bueno, lo que menos había que hacer es que tu papá es un desgraciado, que no tiene. No, pero no corresponde que nosotros nos pongamos a hablar mal del padre o de la persona que desaparece porque sí gratuitamente. Lo ideal sería ahí ponerse en la actitud de destacar lo bueno, de que sí, el papá no está, pero no sabemos por qué no quiere estar más, pero nosotros tenemos que continuar la vida queriéndonos entre nosotros y saliendo adelante nosotros acompañándonos con lo que tenemos y con lo que somos. Más que nada por ahí. Claro, ya padre, Ya, José, muchas gracias. muy brevemente. no, padre, era para como este hermano que dice que el hermano diácono le dijo que desdramatizó la muerte de Jesús en la cruz, lógicamente porque en la cruz Jesús vence a la muerte y en él empieza la vida, la resurrección. Y tal como en la cruz también, ¿no es cierto?, le dice al ladrón, esta tarde, hoy día mismo estarás conmigo en el reino. O sea, la promesa de Jesús es el pasar
de la vida terrena a la vida eterna junto a Él. Eso es lo que a nosotros nos da la fortaleza de saber que tenemos un Dios triunfador, un Dios victorioso que da vida. Eso es Padre. Perfecto, muchas gracias. Justamente eso es. Por eso se desdramatiza la muerte desde la cruz de Cristo. Porque en el fondo, para el cristiano ya la muerte no es definitivo, no es el fin, ni es lo último. Al contrario. A eso se refiere ese sentido. Muchas gracias, José. Bien, bueno, queridos hermanos, vamos cerrando la sesión de hoy y como le decíamos, vamos a terminar perdón, martes a las 7 de la tarde. Vamos a tocar el tema del acompañamiento de la muerte por suicidio y también vamos a tocar ahí algunas de las preguntas que me hagan llegar por correo y algunas otras preguntas que vayan surgiendo. ¿Ya? Y con eso vamos a ir cerrando este curso de profundización, que como siempre queda uno con gusto a poco, pero bueno, así nos da oportunidad para en otras ocasiones poder volver a tocar estos temas que nos atañen y nos acompañan la vida humana y la vida cristiana. Lo dejamos hasta aquí, que tengan una excelente noche y que Dios les bendiga muchísimo. Muchas Amén. Muchas gracias. gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Chao, Padre. chao. Gracias. Muchas Chao, gracias. Chao a gracias. todos. Gracias, Padre. Chao a Chao, todos. chao. Gracias, Padre. Muchas Gracias por gracias. todo. Un buen fin de Gracias. semana, Padre. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas